Buenas tardes, estamos aquí nuevamente en este podcast que le hemos estado dando seguimiento. Yo soy Israel Galicia, psicólogo y tanatólogo clínico. Estamos aquí con gusto una vez más para darle continuidad a estos temas tan interesantes que sí han tenido, ahora sí que demanda, ¿no, colega? Con respecto a la tanatología, si gustas presentarte, por favor. Hola, mucho gusto. Yo soy la psicóloga Estefanía Gutiérrez, también soy tanatóloga y psicóloga. Y pues sí, hace poco nos mencionaban que cuándo iba a ser más bien en dónde iba a ser la plática y pues ya les dije, pues es en línea, ¿no? Para que estén al pendiente. Ok, Ujú. bueno. Pues entonces, eh, damos comienzo al tema de hoy. Quedamos en mencionar lo que son las características o manifestaciones que se presentan en el duelo. Vamos a tratar de identificar cuáles son las características que serían parte de un duelo normal, de un duelo de riesgo y de un duelo patológico, un duelo profundo, crónico, ¿no? Tiene varios nombres, pero esto sale a partir de los primeros dos podcasts que hemos hecho. Entonces, pues vamos a entrar de lleno a la materia. No sé si quieras hacer algún comentario, colega, o dar un poquito de apertura a este tema, de cómo llegamos, ¿no? A este tema de hoy. Ok, pues en estas 2 semanas que han pasado, empezamos a hablar, como mencionaste, colega, sobre tanatología, desde qué es la tanatología, el estudio de la tanatología. Eh, el primer tema que abordamos fueron las etapas del duelo, las 5 etapas de acuerdo con Elizabeth Kubler-Ross. Y después de ahí, la semana pasada hablamos sobre los tipos del duelo y los tipos de pérdidas. Por si no han visto esos videos o podcasts, lo pueden volver a ver. Y bueno, el día de hoy, como mencionaste, vamos a hablar sobre las características, signos, síntomas o manifestaciones que se presentan en el duelo, ¿no? Es muy importante, por ejemplo, que hay diferentes tipos de manifestaciones. Puede haber manifestaciones físicas, manifestaciones cognitivas, manifestaciones emocionales. No sé por cuáles quisieras comenzar, colega. Sí, pues mira, podemos comenzar con lo que sería el duelo normal, ¿no? En donde la persona que está sufriendo el duelo puede atravesar una crisis. Se entiende que esta crisis es parte de la reacción que va a tener por sufrir esta pérdida. Normalmente nos enfocamos más en lo que es la pérdida por fallecimiento de un ser querido, ¿sí? En los podcasts pasados ya comentamos qué tipos de pérdida hay, qué tipos de duelo hay, ¿no? Incluso platicábamos sobre las etapas del duelo, las cuales son la negación, la ira, la negociación, la depresión y finalmente la aceptación y adaptación, ¿sí? Pero ahorita nos vamos a enfocar en el duelo normal, después vamos a ir al duelo patológico para identificar. Entonces vamos a entender esta parte, ¿no? Que cuando tenemos la pérdida de un ser querido, nuestras emociones, nuestra mente van a entrar ahí como una especie de crisis en la que vamos a tener que ir aceptando poco a poquito esa ausencia, ¿sí? Y esa ausencia no nada más de la persona que estaba ahí como a lo mejor un acompañante, ¿no? También a lo mejor dependemos o dependíamos de esta persona, puede implicar otro tipo de situaciones. Platicábamos que si la pérdida es por un fallecimiento que no se esperaba, a lo mejor por un accidente, por un asesinato, por cosas de ese tipo, pues puede ser todavía más complicado. Pero bueno, el punto aquí sería que hay manifestaciones que tenemos que ir identificando con referencia al duelo normal, ¿sí? Y también se van a presentar en el duelo de riesgo y en el duelo patológico, pero con mayor intensidad. Vamos a ponerlo así. Todo lo que vamos a mencionar es normal que aparezca en un proceso de duelo. No hay que alarmarnos, ¿no? De pensar que yo tengo esas características, entonces estoy muy mal.
Sí estamos mal, se entiende por la ausencia, por extrañar a la persona, por el dolor que nos puede representar y el sufrimiento de que un ser querido ya no vaya a estar con nosotros. Sin embargo, vamos a entender que va a ser un proceso que la mayoría de las personas vamos a poder trascender, vamos a poder ir procesando poco a poco, entendiendo que los duelos pueden durar en unos meses a lo mejor. Por ahí mencionan los enfoques cognitivos conductuales de la psicología, que puede durar aproximadamente unos 3 meses este proceso de duelo y a lo mejor alargarse a unos 6 meses o incluso hasta un año. Hay duelos normales, hay que aclarar, que pueden durar más de un año, pueden durar 2 años, 3 años, dependiendo de todas las circunstancias. No es lo mismo a lo mejor perder a una persona que ya estaba en una enfermedad terminal, sufriendo demasiado, veíamos cómo tenía fuertes dolores, que ya pedía incluso partir de este mundo, a perder a lo mejor a un hijo pequeño, en un accidente. Son pérdidas totalmente diferentes y esto puede hacer que un duelo sea más doloroso, más difícil de procesar, más difícil de aceptar, e incluso puede dificultarnos la adaptación a la vida diaria, porque se entiende que a lo mejor en una persona que a lo mejor ya de avanzada edad, que sabemos que se puede aproximar este fallecimiento, pues lo vamos como que elaborando, ¿no? Poco a poco hablábamos de este duelo anticipado en el cual pues ya nos vamos acercando a esa parte de irlo aceptando antes incluso de que suceda el fallecimiento o la pérdida. Sin embargo, si ponemos este otro ejemplo tan drástico, tan difícil de aceptar, tan doloroso, en el que se pierde a lo mejor a un hijo pequeño por un accidente o por alguna cosa peor, es más difícil y esto me va a llevar más tiempo todavía. Estamos hablando de años, ¿sí? Y pasando esos años no quiere decir que ya vamos a estar felices, va a seguir presente esa nostalgia, ese extrañar. Si el hijo a lo mejor fue secuestrado, desapareció y ya no apareció, entonces puede ser un duelo que perdure toda nuestra vida, ¿sale, colega? Entonces, vámonos con lo que Sí. son las manifestaciones fisiológicas. Ujú. De ahí nos vamos con, a lo mejor, con las manifestaciones conductuales, después con las afectivas, que tienen que ver mucho con los sentimientos y las emociones, y tal vez finalmente cerremos con las cognitivas, que luego son las que a lo mejor pueden ocasionar un poquito más de confusión. Pero, ¿qué te parece si empezamos con las manifestaciones fisiológicas, colega? Sí, me parece bien. Bien. Abordando un poquito lo que mencionabas de cómo puede ser una pérdida de un hijo, ¿no? Sí. Difícil de aceptar o que puede durar un poquito más. De hecho, ha habido investigaciones donde dicen que por un aborto o por perderlo en la gestación a un bebé, pues ya puede durar hasta año, año y medio el proceso del duelo, ¿no? Por todo lo que implica. Así es. Entonces, todo esto de ponerle como una duración, pues también es subjetivo. O sea, no sabemos exactamente cuándo puede ser, bueno, cuánto tiempo más bien debe de ser un duelo normal y cuánto tiempo se vuelve patológico severo, sino más bien que creo que hay que poner mucho en énfasis, ¿no? Como tú mencionabas, son estos síntomas que se van a vivir de diferente manera si es en un duelo de riesgo o en un duelo patológico. Y pues bueno, vamos a empezar, como tú ya mencionaste, los síntomas fisiológicos. Primero a mí me gustaría que entendiéramos a qué se refiere la palabra fisiológico, ¿no? Ok. La palabra fisiológico pues tiene que ver mucho con lo que podemos llamar coloquialmente lo que ya tenemos como de fábrica, naturalmente se nos da. La parte como esta parte puede ser incluso la impulsividad, ¿no? Por ejemplo, las necesidades de sentir hambre, de sentir sueño. Entonces, todas estas partes fisiológicas tienen que ver con esto. Lo que nos hace actuar
o funcionar de manera natural a los seres humanos. Entonces, cuando hay una pérdida, estas funciones o esta manera de actuar y comportarnos puede alterarse un poco. ¿En qué sentido? Puede ser que se nos quite el hambre o que nos dé mucha hambre. Puede ser que durmamos demasiado o puede ser que nos empiece a dar insomnio. También, no sé cuáles otros síntomas te gustaría recalcar en esta parte fisiológica, colega. Claro que sí. Bueno, aquí a lo mejor puede entrar un poquito. El podcast pasado hablabas de lo que es la corriente humanista. En ese podcast mencionábamos a Víctor Frankl. Ahora voy a Ujú, mencionar a otro humanista, ¿sí? Abraham Maslow. Él nos decía que ujú, nosotros para llegar a nuestra máxima plenitud como seres humanos, teníamos que ir por niveles. Él manejaba 5 niveles. De hecho, quienes nos hacen favor de vernos pueden buscar ahí la pirámide de Maslow. Y es así, ¿no? Literal, una pirámide que él hizo que va por niveles, pero la base de esa pirámide precisamente son los aspectos fisiológicos, las necesidades fisiológicas que van asociadas a esto que comentas, colega. Entonces, es lo primero que tenemos que poner atención y cuidar, porque esa es la base de todo lo demás. Entendemos la importancia o la gran importancia y la influencia que puede tener el aspecto psicológico y emocional sobre todo nuestro organismo, pero en este sentido, lo primerito que tenemos que hacer es enfocarnos en las necesidades fisiológicas, ¿no? Desde a lo mejor la pirámide de Maslow. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a descuidar el descanso, el sueño, el hidratarnos, el alimentarnos, el tener actividad física, todo lo demás va a colapsar, ¿sí? No podemos tener buena salud si no cuidamos estos aspectos. Entonces, partiendo de esto, colega, las manifestaciones fisiológicas tendrían que ver mucho o juegan un papel muy importante con nuestro estado de salud, tanto físico como mental. Y aquí las manifestaciones a lo mejor que podríamos detectar en una persona que está en un proceso de duelo, como en otro tipo de situaciones, ¿no? Hay otros tipos de trastornos, pero ahorita nos vamos a enfocar en este proceso de duelo, sería lo que es lo que conocemos como el vacío en el estómago, ¿sí? Esa parte de que en nuestro estómago tenemos ciertas sensaciones de vacío, como si no hubiera nada. Muchas veces no hay nada porque no hemos comido por estar ahí en el proceso de duelo, pero también se entiende que este vacío tiene que ver con reacciones en el sistema digestivo que se han activado por la ansiedad, por la angustia, por la dificultad de asimilar lo que estamos viviendo, ¿no? Esa pérdida, ese dolor, ese sufrimiento. También podemos tener como una sensación de opresión en el pecho, ajá, en la garganta. También es otra manifestación fisiológica, pecho y garganta. Vamos a ir asociando todas estas reacciones fisiológicas con lo que es la ansiedad, ¿sí? Por ahí en una película de Disney, Intensamente dos, manejan la ansiedad como una emoción. Desde mi perspectiva o desde las teorías que yo manejo, colega, la ansiedad no es una emoción, pero a lo mejor eso es tema de otro podcast, ¿no? Pero ahorita todo esto lo vamos a ir asociando a emociones también, porque las emociones nos vamos a acordar que son esas reacciones que tenemos ante las situaciones que podemos vivir en el día con día, las 6 emociones básicas que serían alegría, tristeza, enojo, miedo, repulsión y sorpresa. Pero ahorita nos vamos a enfocar un poquito más en lo que es la tristeza, lo que es el miedo, tal vez, ¿por qué no? El enojo, la repulsión, la sorpresa, pero de repente como que hay emociones que suelen presentarse más en lo que es el proceso de duelo. Entonces nos genera esa opresión en el pecho porque estamos generando una tensión de esa pérdida que estamos teniendo. Hay que acordarnos, y les recuerdo que en el primer podcast hablábamos sobre las etapas del duelo. Aquí la primera etapa del duelo es la negación. ¿Por qué? Pues porque es una realidad muy dolorosa que nos va a hacer sufrir demasiado, entonces no la vamos a aceptar así de entrada, de trancazo, ¿no? Vamos a irla aceptando poco a poquito, pero de entrada vamos a negar esa realidad de mucho sufrimiento. También podemos tener hipersensibilidad al ruido. Nos volvemos muy sensibles, el ruido nos molesta.
Entendiendo el ruido también como las personas que están hablando por ahí, por allá, ¿no? De repente en un sepelio, pues no es a lo mejor algo que sea bien visto, pero no significa que sea malo o negativo, que por ahí esté un grupito de personas bromeando y riendo en un sepelio. Uno podría decir muy simplemente, ¿no? Muy superficialmente, ¿cómo están riendo en algo tan trágico, en algo tan triste, ¿no? Pero también son reacciones que tienen las personas, pero ya nos iremos a esas. Entonces, puede ser uno muy sensible a los ruidos, a las carcajadas, a las pláticas, a los sonidos que se presentan, ¿no? También tenemos sensación de despersonalización. ¿Qué sería eso? Una reacción del cerebro en el cual no nos podemos ajustar a la realidad, pero precisamente por ese bloqueo que tenemos a la realidad tan dolorosa. Ajá. Entonces, esa despersonalización es como una sensación de si estoy viviendo esto, si es real, si soy yo quien lo está viviendo, quisiera ser otra persona o estar en otra situación y no estar sufriendo esto. Quizás lo que estoy viviendo es un sueño y es o a lo mejor una pesadilla de la cual quiero despertar. Y todo eso, colega, nos puede generar falta de aire, que nuestro corazón acelere su ritmo cardíaco, nos puede dar dolor de cabeza, se nos seca la boca. ¿Por qué? Pues porque tenemos toda esa ansiedad, esa angustia que estamos viviendo. Nos puede generar todo esto, pues va a ser un desgaste de energía. Por tanto, pues nos va a faltar la energía, nos vamos a sentir agotados, fatigados, cansados. Todo esto pues puede generar debilidad muscular, eh, y todo esto lamentablemente puede acrecentar enfermedades que a lo mejor ya padecemos o empezar a generar alguna nueva o algunas nuevas enfermedades, colega. No sé si quieras comentar algo al respecto. No, colega, todo bien. ¿Ok? Entonces, ¿te parece si nos vamos a la siguiente manifestación, que serían a lo mejor las manifestaciones conductuales? Las partes de las conductas. mm, bueno, es muy importante abordar la parte de la conducta porque todas las personas mm, nos, va- nos vamos actuando de cierta manera, también de cómo nos sentimos, cómo es el contexto, etcétera. Entonces, en el proceso del duelo, cuando está la persona con este dolor o sufrimiento, hay veces que lo que quiere hacer es, su conducta es como me alejo de los demás, ¿no? No quiero ahorita estar en presencia con las demás personas. Se puede encerrar en su cuarto o estar aislado por un momento. También hay conductas, por ejemplo, en el que las personas pues están mm, constantemente pensando en la persona que ya no está y lo que hacen es evitar ir a lugares donde ya no han ido, bueno, donde iban con esa persona o no hacen cosas que a lo mejor hacen con esa persona. Estos tipos de conductas pues reflejan el dolor que sienten o cómo a veces les cuesta trabajo aceptar que la persona ya no se encuentra con vida eh, por muchas cosas, ¿no? Hablábamos en los otros podcasts que también habla de que puede haber otros sentimientos, que eso también ahorita lo vamos a abordar, ¿no? Las manifestaciones emocionales, bueno, afectivas, pero que son muy importantes en cómo se van mezclando todas estas características son síntomas en una persona y que reflejan que esta persona está en un proceso del duelo. Otra conducta, pues, como mencionaba hace rato, ¿no? Se junta con la parte puede haber que tenga mucha hambre y coma mucho, o puede ser que ya no coma, que no coma a sus horas, o no coma de cierta manera eh, mucho. Mm, También puede estar como
ensimismado en lo que la otra persona a lo mejor hubiera querido o en sus cosas que a él le gustaban, ¿no? Son dos polos opuestos, pero que también son importantes en este proceso del duelo. No sé qué piensas tú al respecto, colega. Sí, digamos que efectivamente, ¿no? Todo eso que vamos a generar en nuestra mente, nuestras ideas, creencias, pensamientos, nuestras emociones, nuestros afectos, nuestros sentimientos, van a generar reacciones conductuales que tienen mucho que ver con esto que mencionas, colega. Esta parte de, por ejemplo, algo muy notorio, ¿no? De estas personas es lo último que mencionabas con respecto a la alimentación o al sueño, ¿no? Cambian sus hábitos para mal, ¿sí? Lamentablemente. Obviamente, conforme va avanzando el proceso de duelo, se esperaría que la persona vaya nuevamente recuperando esos buenos hábitos, ¿no? Si no los recupera, entonces quizá ya estamos hablando de un duelo de riesgo. Pasen las semanas, pasen los meses y esta persona siga sin comer bien o comiendo demasiado, eh, que el sueño se le esté yendo, que a lo mejor despierte en las noches, que duerme en las tardes, que le dé sueño en la escuela, en el trabajo, a horas que no debería de, a lo mejor de, o no podría a lo mejor descansar, a lo mejor le gana el sueño. Todo este tipo de situaciones, ¿no? Y como dices, también el aislamiento, ¿no? Es algo que se da mucho, es una conducta muy evidente cuando la persona se empieza a aislar. Pero comentábamos en el podcast pasado que también es importante lo que las otras personas puedan hacer hacia la persona que está padeciendo el duelo, ¿sí? De acercarse, de buscarle, de estar ahí, a lo mejor no sé ni qué decirle, ¿no? Para hacerle sentir mejor, pero con mi sola presencia puedo evitar que esta persona tenga esta conducta de aislarse, ¿no? Evitar recordar, ¿no? Las personas empiezan a evitar muchas conductas o muchos comportamientos que tenían, porque a lo mejor son un riesgo, ¿no? O así lo empieza a percibir, ya sea de manera consciente o inconsciente la persona, que si hago esto o aquello, no entro a ese cuarto porque a lo mejor veo ahí algo y empiezo a sufrir, pero al tratar de evitarlo ya está sufriendo. Ese es el problema, ¿no? Ojalá y fuera una situación que bueno, con tratar de evitarlo ya estoy evitando el sufrimiento, pero no es así. Ajá, definitivamente desde ahí ya estamos sufriendo, ¿no? El llorar, esos suspiros que de repente se dan porque la persona a lo mejor de repente se ausenta o a veces está pensando en la persona fallecida, la persona que ya no hago volver a ver, o a lo mejor en una ruptura, ¿no? De pareja, pues ya no estoy con esta persona, aunque no haya muerto, pero sé que por ahí anda, y a veces esto es más difícil todavía, ¿no? Porque cuando la persona falleció, pues yo ya sé que ya no la voy a ver, ya no tengo esperanza alguna, ¿no? Más que mis recuerdos, fotos, videos, lo que tenga por ahí de esta persona. En una separación, eso genera una falsa expectativa o esperanza. A veces, otras veces, pues sí hay un reencuentro o regresan, a lo mejor después se vuelven a separar una o 10 veces más, pero bueno, y así van a vivir duelos, ¿no? Cada que se separen, pero bueno, ese tipo de conductas están ahí presentes, pero a nosotros nos ayuda a identificarlas. Entonces, de lo que se tratan estos podcasts también, como hemos platicado, colega, también transmitirle este conocimiento a la gente para que sepa identificar, ¿no? Entonces, pues ya sé cuáles son estas manifestaciones fisiológicas que si a lo mejor yo observo al doliente, a la persona que está padeciendo la pérdida, que está en este proceso de duelo, pues a lo mejor yo puedo ya ver un poquito más, ajá. Entonces, si veo que se aísla, que no duerme bien o que duerme demasiado, que no se alimenta correctamente porque o está comiendo mucho o no está comiendo lo suficiente o a lo mejor a veces ni come o a deshoras como comentabas o empieza a ir constantemente, a lo mejor en lugar de ir a la escuela, al trabajo o estar en casa como antes lo hacía, ahora está yendo constantemente a los lugares que solía compartir con la persona fallecida. Este tipo de conductas nos hace ver, ¿verdad? El llorar, la persona cuando evita hablar, no quiero hablar de esto, ¿verdad? A lo mejor se molestan o en ese momento quedan como en una especie de crisis, eh, buscan o llaman a la persona incluso, ¿no? Se puede presentar esta conducta de, mira, y después como que
recuerdan que esta persona ya no está y viene la tristeza profunda, ¿no? En el psicoanálisis se le llama melancolía, ¿no? Ya haciendo a lo mejor aquí el paréntesis de lo que mencionaba Sigmund Freud al respecto, ¿no? Él tiene un artículo que le llama Duelo y Melancolía. Es bien interesante. Lo publicó alrededor de 1915, por ahí, ¿no? Ya tiene rato de esto, pero más de un siglo, ¿no? Pero aplica todavía. Ajá. Entonces, son interesantes. A lo mejor ahorita hablo un poquito más cuando lleguemos a otras características, pero también se da esto, ¿no? Entonces, cuando empezamos a observar estas conductas en la persona o estas reacciones fisiológicas, eh, algo ahorita que se me viene a la mente, algo que suelen hacer es, tienen objetos, ¿no? De la persona fallecida. Los Ujú. tienen ahí guardados, o los conservan, o los tienen aquí, o se ponen el anillo que utilizaba la persona, una cadenita, algo significativo, ¿no? Algo simbólico. Entonces ahí lo tienen para todos lados, ¿no? A veces se vuelven más activos, u otras veces se vuelven menos activos. Son conductas que podemos observar, colega. ¿Tú qué opinas o qué podrías platicar también al respecto de estas manifestaciones o de las siguientes manifestaciones que podríamos observar en una persona que está en proceso de duelo y que a lo mejor se le está dificultando? Pues a lo mejor cuando a una persona se le está dificultando, a veces pues toma de acciones o conductas un poco más, se puede decir interesantes o complejas, porque pues, ¿no? Puedes decir que nadie se siente en el lugar donde se sentaba esa persona, si tienen las cenizas o la urna más bien de la persona, pues está ahí con ellas y hablan como si estuviera todavía esa persona. Y a lo mejor al principio puede ser bueno, ¿no? Pero también es muy importante que también este tipo de conductas se pueden volver en un duelo de riesgo o en un duelo patológico, porque pues de cierta manera no están aceptando que la persona pues ya no está o que la persona ya se fue. Entonces, no se trata de que si una persona está haciendo este tipo de conductas, no hay que quitarle las cenizas o ya necesita un proceso psicológico, no. Eso también dependiendo si ustedes van viendo, como decíamos, ¿no? Esa parte de la adaptación. Si ven que nos está adaptando adecuadamente a otra vez, a la vida real, a su realidad, entonces ahí ya es cuando se necesita de un especialista, de un tanatólogo, de un psicólogo que lo pueda acompañar en su proceso. Pero es muy importante también tomar en cuenta este tipo de conductas que puede llegar a tener unas personas. O incluso también, ¿no? El visitar diario o visitar muy seguido el panteón. Eso también se da bastante, no solamente como en fechas especiales, sino como que al principio, en la pérdida, dependiendo también, como decíamos, ¿no? El vínculo que tienes con la persona, pues desde, pues voy todos los días a su tumba, etcétera. Entonces, todas estas conductas, como bien mencionabas, lo que hacen es modificar tus hábitos, modificar tu estilo de vida, pues porque te estás como readaptando a la nueva realidad. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Sí? O, por ejemplo, también, ¿no? En la parte de una pérdida o una ruptura de pareja, se dice, o más bien, cuando estás en un proceso del duelo, hay veces que llega un momento donde dices, yo no voy a tener alguna otra pareja, yo no voy a conocer a otra persona para poderme relacionar en términos afectivos de pareja o de otra manera. Entonces, ahí es también, ¿no? Donde también puedes tomar en cuenta como estas conductas. ¿Tú quieres agregar algo más, colega, o ya pasamos a las siguientes síntomas? Sí, yo creo que ahorita esto nos ayudaría mucho, ¿no? Identificar las conductas y las manifestaciones fisiológicas. Las fisiológicas obviamente no se pueden observar, ajá, se pueden observar a partir de las conductas. Por eso es tan interesante estos temas, ¿no, colega? Que podemos observar ciertas situaciones a partir de conductas.
porque si la persona a lo mejor le duele el estómago, o siente ese vacío en el estómago, esa presión en el pecho, o que no puede respirar, los demás no lo pueden ver, ajá, eso no hay forma, ¿no? Pues, digamos, no tienen un escáner ahí, o rayos X, ojos, ¿no? Con visión infrarroja, ¿no? Entonces, a partir de las conductas, de esto que hemos mencionado, podemos lograr observar este tipo de situaciones que está padeciendo la persona. Y también lo comento porque a partir de las conductas también podemos observar las manifestaciones afectivas, sentimentales, emocionales, ¿no? Que puede estar padeciendo el doliente, ¿no? La persona que está en este proceso de duelo. Entonces, podríamos irnos a lo que son las manifestaciones afectivas, ¿no? Entendiendo, pues aquí se engloba lo que son sentimientos, emociones, esas reacciones que se generan que tienen que ver con el estado anímico de la persona. Entonces aquí es donde vamos a ahora sí ya irnos de lleno a lo que es la tristeza, ¿no? Por ejemplo, ajá, lo que es la Ujú. ira, cómo la tristeza nos puede llevar a lo mejor a la apatía, al abatimiento, al desgane, y a lo mejor la tristeza mezclada con otra emoción, por ejemplo, con el miedo, nos puede llevar a la angustia, ajá, que a lo mejor ya es un concepto un poco más complejo, ¿no? La angustia ya no nada más es una emoción básica, sino ya es una suma de emociones más pensamientos, ¿no? Estados anímicos. La ira, pues, nos puede llevar a la frustración, al enfado, a estar molestos con la vida, con las personas, incluso con la persona fallecida o con la persona que se fue, ¿no? A veces con la naturaleza, con el doctor que no hizo lo que tenía que hacer según uno, o los familiares que no estuvieron ahí presentes y a la mera hora ahí se aparecen. Hay muchas formas de que se va manifestando esta situación afectiva. Eh, Cuando se empieza a complicar todo esto, empezamos a generar incluso hasta culpa, autorreproche, ¿no? De pude haber hecho más, ¿por qué no hice esto, aquello? ¿Por qué no insistí más? ¿Por qué no estuve más al tanto de sus cuidados? ¿Por qué no esto? ¿Por qué aquello? Entonces se va generando la culpa y la culpa, por ejemplo, es, digamos, un síntoma que si se mantiene ahí por un tiempo considerable, a lo mejor estamos hablando ya de 3 meses, un poco más, nos puede llevar al duelo de riesgo, ¿sí? Que ya no es un duelo normal en el que la persona pues poco a poquito va asimilando, se va sintiendo mejor, ya no le va a afectar tanto, pero aquí la situación sí sería en este sentido, ¿no, colega? Que de alguna forma, vamos a ponerlo de esta manera, las emociones al respecto, una pregunta, colega, sí, sí sigo en vivo. Sí, Ah, ok. Es que como que se fue aquí la luz un poquito, pero bueno, parece que ahí sigo. Bueno, entonces, es por eso tan importante, ¿no? Recalco. A través de las conductas podemos observar o podemos darnos una idea, tal vez, de lo que la persona está sintiendo, de sus reacciones emocionales, de lo que está pensando, de sus cuestiones fisiológicas, ¿no, colega? No sé si quieras agregar algo más al respecto de estas manifestaciones afectivas, sentimientos, emociones. mm, pues sí, como mencionábamos, ¿no? En la primera sesión del podcast, que dentro del proceso del duelo se presenta la ira, la tristeza, también puede ser el sentimiento de culpa, em, pero también puede haber otras emociones o sentimientos, ¿no? Que se pueden dar durante este proceso. Em, por ejemplo, el sentir alivio, el sentir tranquilidad, el sentir paz, ¿no? Ujú. También pueden llegar esas emociones o sentimientos. ¿Por qué? Porque pues ya si la persona fallecida estaba muy enferma o porque de cierta manera te sientes paz, ¿no? Con la persona que ya falleció y contigo. Entonces todo esto ayuda mucho en el proceso del duelo. Pero para también otra cosa que es muy importante en el proceso del duelo de cómo pueden llegar a sentirse las personas, pues con mucha carga, ¿no?
Sí, mucha carga emocional. ¿Por qué? Porque no la pueden expresar, porque tiene que ser el fuerte de la familia o porque no se permite llorar, porque los demás se van a poner a llorar también. Eh, a veces como tú mencionabas hace rato, ¿no? El poder hablar al respecto de lo que pasó, de lo que estás uno sintiendo o sucediendo. Hay veces que no siempre está la apertura en el contexto o en la familia o con ciertas personas del mismo entorno por, por tabúes, porque no quieren recordar y llorar, no quieren, no saben cómo sostener o cómo acompañar a una persona llorando o con dolor, etcétera, ¿no? Y es muy interesante, como tú mencionas, ¿no? Empieza la melancolía. La melancolía es una parte muy importante en este proceso del duelo porque te hace recordar cosas, te hace recordar momentos, te hace recordar momentos tanto agradables como desagradables con esa persona. Em, entonces, es muy importante tener en cuenta todo esto y que también, ¿no? Cuando tú estás o has experimentado algún duelo a lo largo de tu vida, cuando ves a alguien que tiene un duelo, puedes ser empático, ¿no? Como tú mencionabas hace unas sesiones pasadas, de que la tristeza también te ayuda a empatizar con la persona, porque te dices, yo he estado como llorando o triste, y yo sé cómo se siente. Entonces, esta parte del duelo también permite la parte de la empatía con la otra persona, porque pues a lo mejor no siento el mismo dolor o no, a lo mejor no sentí el mismo dolor o sufrimiento que tú, pero puedo llegar a comprender cómo se llega a sentir emocionalmente una persona o cómo se llega a sentir o pasar por un proceso así. No sé qué piensas al respecto, colega. sí, fíjate que esto que comentas y lo que hemos estado mencionando, o incluso en las sesiones anteriores, en los podcasts anteriores, como dicen, ¿no? Podemos salir del consultorio, pero el consultorio no sale de nosotros, ¿no, colegas? Seguimos hablando como de sesiones de, de los podcasts, ¿no? Sí. Pasado. Aclaramos, llevamos, con este sería el tercero, el primero hablamos de las etapas del duelo y hablamos de la traumatología en general, ¿no? En el segundo hablamos de los tipos de duelo y ahorita nos estamos enfocando en lo que son las manifestaciones que se van presentando en el proceso de duelo, ¿no? Fisiológicas, ahorita estamos con las afectivas, las conductuales, pero por ejemplo, en esta parte de las emociones es tan interesante entender que partimos de 6 emociones básicas, que ya las hemos mencionado: alegría, tristeza, enojo, miedo, repulsión y sorpresa, porque hay que identificarlas. Esa es la parte de donde podemos empezar a apoyar a alguien o incluso la persona que lo está viviendo al reconocer este tipo de emociones puede empezar a trabajar en su proceso de duelo de una manera más adecuada, más sana y que pues le lleve a un buen puerto, ¿no? En este sentido de lograr trascender o pasar elaborar su proceso de duelo de la mejor manera y tal vez un poco más rápido que si no identifica todo esto, ¿no? Porque pues sí, hay que hablar de tristeza, frustración, angustia. Ahorita mencionaste, hablaste un poquito más de la melancolía, mencionábamos la culpa, el autorreproche, la soledad, el abandono. La persona puede estar en shock, ¿sí? Una crisis cuando llega, a lo mejor la noticia o la situación llega así de repente, tan de trancazo como decimos, pues sí nos puede generar hasta una crisis, un shock, ¿no? Y ya cuando vamos ahí medio asimilando la situación, pues pueden llegar hasta sentimientos de impotencia, ¿no? De sentirnos indefensos ante la situación, de no poder hacer nada al respecto. O a veces nos podemos ir al otro extremo, ¿no? La insensibilidad, cuando la persona entra así como en una especie eh, de etapa o de sensaciones, o parecía que no tiene emociones, ¿no? Como que tratan de reprimirlas, ya sea de manera consciente de no puedo estar sintiendo esto, tengo que hacerme fuerte o algo así, o a veces de manera inconsciente, ¿no?
deseando, ¿no? Que esto no esté pasando. Entonces, por eso son tan interesantes estas manifestaciones, colega. Y ahorita me voy a ir hacia lo que son las manifestaciones cognitivas. No sé si tú tengas algo más que agregar al respecto. Bueno, eh, pues con las respecto a afectivas, pues no, sino que me gustaría, ¿no? Que las personas entendieran a qué nos referimos con la parte cognitiva, ¿no? En Ah, la ok. parte cognitiva se dice que son todos los procesos superiores del cerebro. ¿Y cuáles son estos? Pues es muy fácil. Todo cuando tenemos la parte de la concentración, la memoria, la imaginación, la atención, la percepción, ¿no? Esto es lo que llamamos comúnmente cognitivo. Todo lo que tiene que ver con nuestra imaginación, atención, concentración, etcétera. Entonces, cuando estamos en un proceso del duelo, obviamente puede ser que nuestra memoria no esté funcionando adecuadamente, se nos olviden cosas, que por ejemplo, respecto a la imaginación, ¿no? Aquí, pues puede encontrar varias cosas, ¿no? Que puedes estar viendo a la persona que falleció, ¿no? O incluso en la parte del sueño, soñar con con la persona que falleció y por eso se fue a despedir de ti. Este tipo de situaciones que pues se presentan en este proceso del duelo. También el que a lo mejor no tiene suficiente concentración en en lo que estás haciendo. Entonces, Mm, no sé si tú quieras abordar un poquito más a profundidad todo esto que he estado mencionando, colega. Claro que sí. Pues todo esto que mencionas, le vamos a añadir algo también que puede suceder. Cuando la persona empieza a verse afectada en sus procesos mentales o cognitivos, pues puede venir esa parte que mencionas, ¿no? Incluso, ¿no? Las distorsiones cognitivas, cuando ya nuestros procesos mentales cognitivos no están funcionando adecuadamente. ¿Por qué podemos llegar a este punto? Si nos vamos a las primeras manifestaciones, las fisiológicas, y de alguna forma no estamos comiendo, no estamos durmiendo, todo esto va a alterar nuestro funcionamiento cerebral, ¿no? Nuestro sistema nervioso se va a ver alterado y entonces nos puede llevar a este tipo de situaciones, ¿sí? A veces podemos enfrascarnos en una situación de no aceptación, de negar la realidad y eso nos puede generar incluso llevarnos a una parte obsesiva, ¿no? De estar piense, piense en la persona, o que esto no debió de haber pasado, esto no es justo, etcétera, ¿no? Todo eso que tiene que ver con nuestros pensamientos, ¿no? Y también con las emociones, porque ahí están las emociones del miedo, de la tristeza, del enojo, pero a todo lo que dan, ¿no? A flor de piel. Entonces, se junta todo esto y nos puede llevar a situaciones en las cuales podemos incluso hasta alucinar, ¿no? Ya sea alucinaciones visuales o auditivas de que estoy viendo a la persona, de que la estoy escuchando, estoy soñando con la persona constantemente o prácticamente a veces hasta despierto, puedo ensoñar, vamos a ponerlo así, se me viene a la mente la parte de la persona fallecida, o si nos vamos a otro tipo de duelos, si perdí mi casa, siento que estoy en la casa, sueño con que sigo ahí, trato de ir incluso, ¿no? A lo mejor voy a la casa que ya no es mía y trato de meterme, no sé. Hay muchas cuestiones, ¿no? En cuestión de la ruptura de pareja, a lo mejor no lo puedo asimilar y estoy buscando a la persona una y otra vez, y me estoy obsesionando con esa persona que quiero que regrese conmigo. Hay muchas formas, ¿no? Que se pueden manifestar en cuanto a lo cognitivo, pero ya en conjunto con lo emocional, con lo afectivo, con lo fisiológico, con lo conductual, ¿no? Entonces, por eso es tan interesante ver todo esto, porque mencionábamos también en el podcast pasado, o hace dos podcasts creo, que también esto nos puede llevar a desarrollar trastornos mentales, ¿sí? Ujú. O ir desarrollando trastornos de personalidad. Entonces, por eso es importante saber esta parte, ¿no? Reconocer todas esas manifestaciones que sí pueden estar presentes, no todas en conjunto, ¿no? Las que hemos mencionado,
se puede presentar, pero si hablamos de que una persona está presentando todo esto que hemos mencionado, ya ni para qué pensar si está en duelo de riesgo, no, 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 ya está en un duelo patológico, no hay que esperar a veces, ¿no? A veces tenemos la sensación como de que si una enfermedad o un duelo o un trastorno va avanzando ahí poco a poco, pues tenemos que estar atentos a eso, ¿no? Hay veces que nos podemos ir de lleno, ajá. Entonces, si una persona presenta todas estas manifestaciones fisiológicas, conductuales, afectivas, cognitivas, en conjunto, o la gran mayoría de todas ellas, entonces esa persona ya no hay que esperar a que a ver si está en un proceso de duelo normal, no. Ya está en un duelo de riesgo y posiblemente en un 2x3 se vaya al duelo patológico, ¿sí? Porque hay que entender que también las manifestaciones pueden presentarse de manera más severa si la persona anterior a la pérdida ya padece trastornos mentales, trastornos físicos, alguna enfermedad orgánica o algún trastorno de personalidad, los duelos llegan o las pérdidas llegan a reactivar todo eso o a reforzarlo o a acrecentarlo, ¿no, colega? Entonces, tampoco es así como que vamos a ir ahí observando y tenemos todo el tiempo del mundo, porque si sabemos que hay una pérdida, a veces hasta actuamos de esa manera, no le hemos dicho a tal persona o tal familiar, porque está padeciendo esto, le duele aquello, está en una enfermedad, tiene cáncer o tiene depresión. Entonces, si yo llego con esta noticia, se nos va a ir para abajo, se nos va a desmoronar, a lo mejor hasta le da una crisis, a lo mejor le da un paro cardíaco y se nos muere y cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque también es bien interesante todos los antecedentes que pueda tener la persona que pueda padecer un proceso de duelo, pues todo esto lo va a acrecentar, ¿no? Entonces, vamos a entender que si nos vamos al duelo de riesgo, es que podríamos considerarlo como la antesala del duelo patológico, del duelo profundo, del duelo crónico. Entonces vamos a irnos a todo esto, ¿no, colega? De qué sería un duelo de riesgo. Pero antes de irme al duelo de riesgo, no sé si tú quieras añadir algo más o alguna, a lo mejor otra temática relacionada a las manifestaciones en el duelo. Eh, no, colega, adelante. Ok, entonces nos vamos a ir al duelo de riesgo. Ajá. Digamos que son las alertas, ¿no? Que vamos a tener ahí, ¿no? Y normalmente cuando hay un duelo que se presenta y descartamos todo esto que acabamos de mencionar, de que a lo mejor padece otros trastornos, otras enfermedades, algún trastorno de personalidad, quitando esto, dejándolo de lado, sabiendo que no se padece esto, entonces vamos a tener, digamos, eh, un parámetro de 3 a 6 meses aproximadamente para ver si los síntomas están igual o incluso se están intensificando, ¿sí? Posiblemente esto ya nos lleve a conductas, a comportamientos, a situaciones desadaptativas, ¿no? La persona que se aísla, que ya no va al trabajo, que no quiere relacionarse, todo eso, ¿no? Pero podemos ir viendo cambios en su forma de ser, lo que llamamos la personalidad. Ajá. Tenemos que estar bien claros en este sentido si verdaderamente conocemos a la persona que está en el proceso de duelo, ¿sí? Entonces, a ver, antes era así, esto, aquello, entonces hay que poner atención en eso, ¿no? Está cambiando su forma de ser, está cambiando rasgos de su personalidad. Puede tener sentimientos de culpa, ¿no? Por lo que pudo haber hecho. Esto es algo que se presenta constantemente, ¿no? Y que no hizo, que pudo hacer más, aunque haya hecho todo lo posible y a lo mejor hasta más, como dicen ahí, no estuvo ahí al 100%, estuvo al 1000%, pero aún así tiene esa sensación. Hay que poner atención en eso, ¿no? Porque no está razonando, ajá, se está dejando llevar más por el aspecto afectivo, emocional, que por la razón que mencionabas, ¿no? Todos esos procesos cognitivos que hay que saber cuáles son, pues uno de ellos es la razón, la lógica. Entonces, la razón nos llevaría a estabilizar nuestras emociones de, bueno, sí hice lo que pude, a lo mejor hasta hice un poco más porque no me apoyaron. Mencionábamos por ahí el cuidador quemado, ¿no? Que es esa persona que se hace cargo y absorbe todas las responsabilidades de un ser querido, de un familiar, de un paciente con enfermedades crónico-degenerativas o terminales incluso, ¿no? El deseo de morir es otro,
otro síntoma de alerta. Ajá, este no es así como ya se le irá quitando, no. A lo mejor va creciendo esto y la idea suicida, o más bien este deseo de morir puede convertirse en una idea suicida. Hay que diferenciar aquí un poquito. El deseo de morir a lo mejor va más asociado a ya no quiero vivir esto, no quiero vivir esta vida sin esta persona porque me está doliendo demasiado su pérdida, estoy sufriendo su ausencia, ya no quiero vivir así. Pero, sin embargo, esta persona no está pensando cómo acabar con su vida. Esa es la gran diferencia, ¿no? Pero esta persona puede llegar a esa idea suicida, ajá. Puede generar sentimientos de inutilidad, de, pues, ya qué hago aquí, no sirvo para nada, ya sin él, sin ella, pues yo ya qué, ajá, ya qué hago aquí, ya me siento inútil, ¿no? Ante la vida, ya sin la otra persona. No sé si hasta aquí quieras agregar algo, colega. Mm, Pues es muy importante abordar, bueno, observar esto, ¿no? Como tú mencionas, la parte de quererse morir o decir, bueno, quiero irme o vivir, em, ya no puedo vivir más bien, ¿no? Ya no Sí, puedo vivir sin esta persona o ya no puedo vivir porque me hace falta algo, ¿no? Este sentimiento profundo de pérdida, ¿no? De que algo perdiste y que ya no vas a volver, a tenerlo, puede ser muy peligroso. De hecho, mencionaba, bueno, Freud lo mencionaba con la parte de la melancolía. La sí, melancolía es una pérdida tan profunda que a veces ni siquiera sabes qué es lo que realmente perdiste. Y a veces cuando te das cuenta, puede ser que eso ya no lo vuelvas a recuperar. Y entonces es difícil o complejo el poderte dar cuenta de todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que a lo mejor esa persona te hacía sentir y que ahora piensas que a lo mejor no la vas a poder volver a sentir con alguien más o al lado de alguien más, o que los demás no te van a brindar lo mismo que esa persona? Y a lo mejor no, pero a lo mejor puedes vivir o experimentar cosas distintas. Y es a lo que vamos, ¿no? También en el proceso del duelo es ayudar a la persona a observar lo que está viviendo. Y aquí viene una parte muy importante que es la resiliencia. Y es la parte de qué es de dónde se puede sostener la persona en ese momento. Y si tampoco hay una red de apoyo, si tampoco hay un buen contexto, si tampoco hay como una manera en donde la persona se pueda sostener, pues por eso que puede caer en un duelo de riesgo, ¿no? Y empieza como la ideación suicida o el intento de suicidio, o porque pues como mencionábamos, ¿no? El hecho de me quiero morir no es como, bueno, no pasa nada, ¿no? Es como, ya te lo estoy expresando. No es lo mismo a una persona que por otra cuestión, ¿no? A lo mejor quiera morirse, pero aquí es de, pues extraño tanto a esta persona que no veo la manera de cómo sobrellevar esto, ¿no? Pues es el vínculo, o el apego, la dependencia es tan grande que ahí es muy importante poderlo abordar ya con un profesional, porque el profesional tiene que ayudarlo a reestructurar su manera de pensar, ¿no? Como mencionábamos ahorita, en el sentido de las partes cognitivas, ¿no? Lo que tiene que ver mucho con el pensamiento, es qué es lo que te haces creer a ti, o bueno, o por qué dices que no vas a poder vivir sin esa persona. Ah, pues porque a lo mejor él me hacía sentir amado y las otras personas a mi alrededor no me hacen sentir así. ¿Y cómo te hace sentir amado? Ah, pues porque entonces ahí es cuando te empiezas a elaborar esa parte, elaborar el duelo y haces o ayudas a comprender a la otra persona, a la persona que está en ese proceso, que hay otras maneras de sentirse amada o que hay otras personas que también le pueden ofrecer eso o que él mismo lo puede ir construyendo. Entonces, por eso es muy importante, como tú mencionabas, que las personas de su alrededor, de su entorno, estén al pendiente, o más bien
observando sus conductas. Hay veces que las personas, como mencionábamos en un inicio, se empiezan a aislar y quieren estar solos. Aquí es muy importante, ¿no? Decirles, hola, ¿cómo estás, no? O ¿cómo te ha ido? O ¿cómo sigues? O es la parte también de cuando quieras hablarlo, pues aquí estoy. ¿Por qué? Porque le permites que cuando él se sienta seguro o confiado, pues puede acudir a ti en cualquier momento, ¿no? Por así decirlo. Entonces, es eso, que tú como persona exterior al duelo, lo estás observando que tu familiar, amigo o alguien conocido está pasando por un momento difícil o ha cambiado su manera de ser, pues es muy importante acercarse, ¿no? Porque luego a veces incluso esa manera de ser, como tú mencionabas al principio, se puede, puede también tener que, ¿cómo era? Bueno, me refiero a que puede ser por diferentes cuestiones de salud mental, ya sea por, no solamente por un duelo, sino también a lo mejor por alguna adicción, entre otras cosas. Como dices, ¿no? Eso es, podemos hablar de diferentes cosas, pero sí es muy importante que el poder observar a la persona y que también la persona de cierta manera tenga como un playback o alguien externo a lo mejor le haga ver, ¿no? Oye, creo que necesitas ayuda porque has cambiado esto o veo que mm, estás teniendo estas conductas distintas. No sé qué piensas tú al respecto, colega. Sí, fíjate que aquí ya entramos al punto a lo mejor más severo, ¿no? Y yo creo que con esto vamos a ir cerrando este podcast. Pero bueno, Ujú. podemos identificar esta parte, ¿no? Como mencionabas, ¿no? Algo bien interesante lo de a lo mejor la persona empieza a consumir ciertas sustancias, ¿no? Eso es un síntoma de un duelo de riesgo en automático, ¿no? No podemos ponerlo como en un síntoma de un duelo normal, a menos que la persona obviamente pues ya tenga a lo mejor este hábito, ¿no? De consumir alguna sustancia, llámese alcohol, cigarro, alguna droga, ¿no? Por decirlo así. Pero sí, Ujú. es bien importante esto, ¿no? Hay que ver cómo se va deteriorando las relaciones personales y afectivas de la persona, su falta de iniciativa, de motivación en su vida diaria, ¿no? La persona de alguna forma se preocupa de manera extrema por la pérdida sufrida, ¿no? Es de repente esta situación de, pues, ¿qué va a ser de mí, ¿no? Sin esta persona, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, todo ese tipo de síntomas sí son importantes tenerlos en cuenta porque de ahí ya estamos viendo, pues, la antesala del duelo patológico, ¿no? O también llamado duelo crónico, duelo complicado, duelo profundo, ¿no? Que digamos que para reconocer un duelo patológico o complicado, podemos basarnos en los criterios del duelo, ajá, complicado. Por ahí manejamos digamos, unos criterios que fueron elaborados por Bridgestone y Jacobs, ajá, desde el 2001, por ahí 2000, ajá, que ellos nos mencionaban esta parte, ¿no? Ya entendemos en el duelo patológico que ya afecta de manera muy significativa el día a día de la persona que lo padece, ¿no? La tristeza ya es muy profunda, ya estamos hablando de una depresión incluso clínica, ya no como parte de las etapas del duelo donde mencionamos la depresión. Ahí les recomendamos que vean este podcast, ¿no? Donde hablamos de las etapas del duelo. Está una que se llama depresión, pero aquí no, aquí ya es una depresión diagnosticada tal cual, ¿no? O a lo mejor no está diagnosticada, que puede ser aún peor, porque la persona ni siquiera sabe por quienes están con esta persona, ¿no? Entonces, ya el decaimiento, el desgano, la desmotivación, ya todo se está yendo para abajo, pero de manera muy considerable, ¿no? Es una persona que puede estar ya malhumorada todo el tiempo, con un enojo exagerado de cualquier cosa ya le molesta, le irrita, ya es una persona muy intolerante, ¿no? Entonces, vamos a mencionar los criterios, ajá, de, de Jacobson, ajá, de Bridgestone.
para más o menos ubicar qué sería un duelo complicado, ¿sí? Criterio A sería el estrés por la separación afectiva que implica la muerte o a lo mejor otro tipo de pérdida, ¿no? Presentar cada día o de forma continua tres de los siguientes síntomas, ajá, que son cuatro, ¿no? En general, pero tres de estos. Pensamientos intrusivos, ¿sí? Que entran en la mente sin control como algo obsesivo, ¿no? Acerca de la persona fallecida. Sí, todo nos lleva ahí a pensar en esta persona y no puedo evitarlo, ¿no? El número dos, añoranza del fallecido, ¿no? Ese estar extrañándolo constantemente, todo el tiempo, el recuerdo de su ausencia, pues de manera profunda, esa tristeza, ¿no? El número tres, conductas de búsqueda del fallecido, ¿sí? Que aunque hayamos aceptado que la persona ya falleció, como que seguimos teniendo conductas como si siguiera viva la persona, ¿no? La seguimos buscando, le ponemos su plato para que coma. Muy diferente a la cultura que tenemos aquí en México, de la tradición del Día de Muertos, ¿no? Que se pone la ofrenda y todo esto. Aunque hay personas que en esos momentos, en esos días, aflora su proceso de duelo que no ha sido resuelto. Ajá. Pero bueno, el número cuatro, sentimientos de soledad, ajá, como consecuencia del fallecimiento, ¿sí? La persona se siente totalmente sola, aunque haya gente a su alrededor, ¿sí? Entonces, hay que entender esta parte, ¿no? Criterio B, estrés por el trauma psíquico que supone la muerte, ajá, o que padecemos ante la pérdida, ¿no? Entonces, cada día o de forma continua, como consecuencia de esta pérdida, se van a presentar ciertos síntomas, ¿no? A lo mejor cuatro de estos síntomas del criterio B, ¿sí? Falta de metas, ¿sí? Esa parte de que ya perdí la motivación por seguir adelante, ya no tengo metas, ya no tengo objetivos. Número dos, sensación subjetiva, ajá, como que en el sentido de que pareciera que ya no siento nada, ¿no? Como estuviera ahí perdido en el espacio, ¿no? Casi, casi, ¿no? La indiferencia, la ausencia de respuestas emocionales ante las situaciones, puede presentarse esto, ¿no? También la dificultad para aceptar la realidad de la muerte, ¿sí? Esta parte es importante porque si esto va creciendo y sigo yo en un estado de negación, puedo negar totalmente la realidad porque en la realidad va a haber situaciones o factores o elementos que me puedan llevar a darme cuenta que efectivamente ya estoy sufriendo esta pérdida, entonces me alejo de la realidad, pero me mantengo tanto tiempo alejado de la realidad que me puede llevar a brotes psicóticos, ajá, me puede llevar a esa parte de la psicosis donde, digamos, el síntoma más claro de la psicosis es precisamente que se pierde contacto con la realidad. Ujú. Sentir que la vida está vacía o que no tiene sentido es otro de los síntomas, ¿ah? Cuando ya no le veo sentido a la vida. Otro es sentir que se ha muerto parte de uno, ¿no? Como que ahí se va. Esto se explica desde el psicoanálisis porque nosotros en las otras personas depositamos nuestras emociones, nuestras necesidades, nuestros afectos, nuestras creencias en esa persona. Cuando esa persona muere, se lo lleva todo. Ajá, no es así como antes de que te mueras, regrésamelo, ¿no? No, se lo lleva todo, entonces por eso viene esa ausencia, ¿no? Desde el punto de vista psicoanalítico. Asumir síntomas o conductas perjudiciales, ajá. Por ejemplo, que absorbemos de la persona fallecida, ¿sí? La persona fallece por X situación y yo empiezo a como a asumir esos síntomas, ¿no? O conductas como me empiezo a comportar como la persona fallecida, también se puede dar, ajá. Aunque yo no me comportara así, ahora empiezo a comportarme de esa manera en una intención de mantener viva a la persona, por lo menos en mi mente, en mis emociones, en mi forma de actuar, ¿sí? Mencionaba esta parte de un enojo, de una intolerancia ya muy exagerada, muy extrema, ¿no? Ya con amargura, ya no tengo control, me vuelvo un dolor de cabeza para los demás, ¿no? Por decirlo de alguna forma, porque ya todo es intolerante, todo me enoja, todo me molesta, ¿no? Como dicen ahí hasta de forma sarcástica, hasta porque la mosca pasó, ya eso me molesta porque no cerraste la puerta, se metió la mosca, ¿no? Bueno, y el otro, tener alterado de manera de ver o interpretar el mundo, ajá, la realidad. ¿Por qué? Porque estoy en ese estado de negación
voy a tratar de alguna forma de distorsionar la realidad, ajá. Y todo esto nos lleva al criterio sí, ajá, que es todo eso que hemos ido pasando, ajá, todas estas etapas, este tiempo, la cronología, digámoslo así, la duración de los síntomas mencionados debe de ser de al menos 6 meses, ¿sí? Para poder contemplar, salvo las excepciones que hace ratito comentábamos, colega, ¿sí? El trastorno, de alguna manera, va a generar un deterioro muy considerable que podemos observar y ahí la persona se ve muy mal, muy deteriorada, que es el criterio D. Bueno, estos serían los criterios, colega, que yo puedo mencionar para saber que esta persona ya está en un duelo complicado. No le estamos diciendo a la gente que ya tiene la capacidad de diagnosticar. No, ajá, no hay que caer en ese error. Pero sí le estamos dando pautas para que pueda observar y tal vez esto ya requiere de atención profesional, ¿no, colega? No sé qué opinas al respecto y si gustas, te cedo la palabra para que vayas cerrando el podcast. Mm. Sí, justamente, ¿no? Es cuando ya observamos, ¿no? Identificamos más bien, no es diagnosticar, es identificar que a lo Exacto. mejor mi familiar o yo estoy pasando por esto, entonces ya necesito a una ayuda profesional, a un psicólogo o en su defecto a un psiquiatra. Pero pues es importante que tengan en cuenta todo esto, ¿no? Todo lo que estamos mencionando. Y con la finalidad de que ustedes busquen la ayuda adecuada y sepan a dónde poder acudir. Y como, bueno, como mencionaba mi colega, pues ya estamos cerrando el podcast. Si a ustedes gustan acudir con un psicólogo tanatólogo, ya sea conmigo o con mi colega, pues te cedo la palabra, colega, para que puedas dar tus redes sociales y tu número de contacto. Gracias, colega. Bueno, pues mis redes sociales, estoy en Facebook, estoy en YouTube, estoy en Instagram, estoy en TikTok. Estamos como Psicología del Alma, así me pueden encontrar. Mi página principal estoy como el psicólogo Israel Galicia, ajá, pero de ahí surge también en Facebook, ¿no? Me pueden contactar de manera directa a mi WhatsApp, que es el 55 14 93 95 80 y con gusto ahí les atenderemos. Mencionabas algo interesante, colega, un psicólogo tanatólogo, ¿no? Normalmente el psicólogo puede tratar el duelo normal, acompañar a la persona en el duelo normal. El tanatólogo ya podría ser la persona especializada en el duelo de riesgo y con mayor razón en el duelo patológico o crónico profundo, ¿no, colega? Si gustas dar tus redes sociales, a dónde te podemos contactar, adelante, por favor, colega. Bueno, y yo también tengo un proyecto que se llama Acompañamiento Psicológico y Tonal. Nos pueden encontrar en TikTok, en Facebook e Instagram como Acompañamiento Psicológico y Tonal. Y pues mi número de contacto es el 56 14 28 61 49, por si a ustedes les interesa que alguno de nosotros dos quiera pues atender esta parte, ¿no? De su duelo. Y pues, si no hay más que decir, pues les agradecemos mucho que nos hayan visto, que sigan viéndonos en los siguientes podcasts, porque vamos a hablar de diversos temas, ya no solamente de tanatología, sino posteriormente de emociones y otros más. ¿Algo que quieras agregar, colega? Pues ya nada más complementar este último que mencionas, colega. Muchas gracias por vernos. Les agradecemos que también nos puedan ayudar con su like, con compartir el contenido, con que nos mencionen por ahí, nos hagan algún mensaje ahí para saber qué temas les gustaría que pudiéramos tratar, a lo mejor profundizar un poquito más, entendiendo que no es como una terapia por medio aquí del Facebook, ¿no? Es un podcast donde damos información que esperemos les sirva. Colega, pues un gusto nuevamente compartir contigo este podcast y hablar de la tanatología, en esta ocasión las manifestaciones que se presentan en el duelo, en el proceso de duelo. Pues yo me despido, gracias por acompañarnos y estamos en contacto, colega, para el próximo podcast. Hasta Así es. luego.